Hoy día estamos con la doctora Ana Echeverría, especialista en periodoncia e implantes, y es directora de la revista de divulgación de la Sociedad Española de Periodoncia, Cuida tus encías. Doctora Ana, ¿cómo está? Muy bien, Muy gracias. buenos días. Doctora, queríamos hablar sobre los cepillos interdentales y por qué es tan importante la higiene interdental. Bueno, yo creo que la gente no es consciente de que los espacios interdentales suponen el 40% de la superficie dental. Y que a la bacteria, donde más le gusta vivir, es donde está más protegida. Con lo cual, ese espacio es un espacio de elección, ¿no? para las bacterias que viven en nuestra boca. Entonces, cuando nosotros nos estamos cepillando sin utilizar algún elemento de higiene interdental, estamos haciendo solo una higiene del 60% de la boca. Nos estamos dejando una parte muy importante. Esa parte importante de bacterias que nos dejamos son las que inician la gingivitis, que en un 50% de la población puede acabar, en España, el 50% de la población adulta tiene periodontitis, que es la evolución natural de la gingivitis. Y un 10% la tiene en un estadio avanzado. Con lo cual, para ese pool de pacientes, que es grande, como estamos viendo, el elemento de higiene interdental es fundamental. Claro. ¿Y en la consulta, cuál es el error más frecuente? Lo más frecuente es la omisión. Esto que estamos hablando no se sabe, ¿vale? Y el paciente considera que se está cepillando 2 veces al día, además a lo mejor incluso utiliza algún colutorio, tiene una sensación de que está haciendo una higiene bastante rigurosa, pero no utilizan el elemento interdental. Y cuando utilizan un elemento interdental, el elemento de elección es el hilo. Pero el hilo, para este pool de pacientes que es un poco el foco, ¿no?, al que nos dirigimos hoy, el paciente periodontal activo o de riesgo, que lo somos casi todos, el hilo puede ser insuficiente, como veremos durante la entrevista. Sí. ¿Y qué son cepillos interdentales y en qué se diferencian del irrigador o del hilo dental como tal? El cepillo interdental, voy a coger un poquito grande para que se bien en cámara. El cepillo interdental es un cepillo que tiene un mango y luego tiene un cepillito diferente al cepillo convencional, que está pensado para trabajar haciendo fricción entre 2 superficies. Entonces, a mí me gusta mucho que el paciente vea toda la paleta de cepillos interdentales para que vea que el cepillo debe variar en tamaño, porque el espacio interdental también varía entre tamaño. Y esto es muy importante porque la gracia, aquello que hace el cepillo interdental único, es que trabaja haciendo fricción entre 2 superficies. Y por lo tanto, un único cepillo de un único tamaño no nos serviría para todas las localizaciones que podríamos tener. Correcto. ¿Y qué evidencia existe de la eficacia del cepillo interdental? Mira, la guía de práctica clínica de SEPA, que es la referencia que tenemos desde hace unos años para el tratamiento y prevención de las enfermedades periodontales, posiciona al cepillo interdental como elemento imprescindible. Mi padre, que era el catedrático, soy catedrático de periodoncia de la UB, a sus pacientes siempre les decía: si solo te pudieras llevar una cosa a una isla desierta, tendría que ser un cepillo interdental, porque es crucial para mantener la estabilidad periodontal del paciente de riesgo. ¿Y qué beneficio tiene frente al cepillo solo, al cepillo normal? Bueno, lo que decimos, el cepillo normal no va a poder nunca acceder de forma eficaz a ese 40% de superficie dental. Por lo tanto, si tenemos la necesidad, que en general la tenemos todo, pero en particular el paciente de riesgo periodontal o de ortodoncia, como luego veremos, o con prótesis, la tienen más, necesitan tener una herramienta que les permita acceder con éxito a todos los espacios que tienen abiertos en su boca. Y ya veo que hay una cantidad de tamaños para escoger. ¿Cómo se determina el tamaño correcto? Bueno, esto es lo difícil, ¿no? Pero tiene un método, ¿no? El método es, en caso de dudas, si vas a periodoncista, somos nosotros o las higienistas los que te diremos cuál has de usar, y por eso es muy importante que vayas. Pero si a lo mejor tú estás haciéndolo porque te animas y quieres ir a la farmacia y tal, la recomendación es que empieces por uno pequeño, ¿vale? Entonces, cuando introduzcas ese cepillo pequeño, te pueden pasar 2 cosas: que te parezca que te va holgado o que te parezca que te va forzado. Tiene que pasar de forma suave y
pero precisa, es decir, con sensación de arrastre entre las dos superficies. Correcto. ¿Y qué indica que es un tamaño incorrecto? Lo que decía, esta Precisamente. pregunta es buena, ¿no? Es que es fundamental. Un tamaño correcto es aquel en el que el cepillo, de forma fluida, es decir, sin forzar, arrastra las dos superficies de diente que tiene al lado y lado. Si tú, al colocar el cepillo interdental, notas que tienes mucho margen de movimiento y que tienes que hacer una especie de movimiento circular para acceder a las dos caras, es la indicación de que te vayas una más arriba. Claro. ¿Y un solo tamaño o varios tamaños? Esta también es una pregunta que hacen muchísimo en la clínica los pacientes. Lo normal es que si el paciente ya es un paciente con historia de enfermedad periodontal, que vamos a hacer un pequeño inciso, recordemos que la enfermedad periodontal es aquella en la que el paciente está perdiendo o ha perdido algo de hueso y por lo tanto se le han abierto espacios entre los dientes. Como la enfermedad periodontal no es milimétrica, no pierdes lo mismo en un incisivo que en un premolar, que en un molar, los espacios que se te van a abrir serán distintos, pero obviamente uno no puede tener en su casa toda la colección. Entonces yo recomiendo al paciente que juegue con 3 máximo, 3 tamaños máximo que le abarquen la mayoría del rango de espacios que tenga la boca. Doctora, la técnica paso a paso, ¿cómo sería? Vale. Ya hemos hablado de la selección adecuada de cepillos, ¿vale? Ponemos que ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, los cepillos interdentales siempre vienen con tapón, ¿vale? Bueno, en general viene con una capa que los protege cuando has acabado, ¿vale? Entonces, esto muchas veces, aunque parezca una novedad, hay que decirlo porque facilita mucho que podamos colocar el tapón en la parte posterior del cepillo con TP. A mí me encanta esto porque lo alarga, sin necesidad de que haya cortos y largos. Tú al poner el mango ya lo has alargado y te hace mucho más fácil acceder, por ejemplo, a los sectores posteriores. Luego, otra cosa que también hay que explicar, porque tú, claro, como dentista lo sabes, pero el paciente no, es que el mango se puede girar. Otra cosa que me encanta de TP, los alambres que hay interiores, que cuando compramos cepillos interdentales genéricos, vamos a decir, este alambre es muy blando y se rompe con mucha facilidad. Entonces, aunque te esté saliendo más económico el paquete, como se va a romper con más facilidad, al final es un rollo. Entonces, cepillos interdentales buenos, como el de TP. Entonces, permiten un giro muy bueno sin que se deforme ni se rompa el mango, del cepillito, ¿no? De manera que se te pone en una posición en que para los sectores posteriores podemos entrar perfectamente de adelante hacia atrás. Si ya estamos haciendo los sectores anteriores, también lo podemos hacer así o lo podemos poner recto y hacer así. Entonces, lo que decía, un movimiento de vaivén 3 o 4 veces en el que arrastremos a la vez la placa de diente y diente y cuando acabamos lo pasamos con agua porque se ensucian mucho, ya lo veréis, y lo cerramos. Muy bien. Y que en cuanto para que el paciente aprenda, ¿qué truco podríamos brindarle? El mejor truco es hacerlo delante de un espejo. De hecho, el mejor truco es ir a un periodontista porque lo tratamos muy bien, o a tu higienista. Las higienistas también saben trabajar muy bien los interdentales, ¿vale? Pero una vez, aunque te lo hayan enseñado, el espejo. Y mirarte delante del espejo porque a veces cuesta encontrar la localización. Pero luego, al final, yo lo que le digo al paciente es que él se apoye sobre el diente y donde encuentre que hay como un pequeño vacío, ahí tic, intento entrar. Que no puedo. Y te vas arrastrando por los dientes buscando ese espacio interdental. Cuando lo encuentras, empujas. Es ahí. ¿Y cada cuánto es el uso del cepillo? ¿Cada cuánto se cambia? Esta es otra cosa que para mí es muy importante. Nosotros en la clínica valoramos mucho todo el tema. Intentamos hacer que la odontología sea una práctica lo más sostenible posible porque generamos muchos productos de uso como de vida corta, ¿no? Los cepillos de dientes, los cepillos interdentales. Entonces yo, por ejemplo, un cepillo que no me gusta mucho es el cepillo más pequeño. La gente muchas veces cuando se pasa del interdental o para no saber se va a este cepillo. Este cepillo que es una sensación agradable y a veces y es más fácil de usar sin duda que el hilo de seda. Pero este cepillo se rompe muy fácilmente, o mejor dicho, no se rompe, porque el de PP no se rompe, pero se deforma. Si lo has pasado por toda tu boca
en la mañana, en la noche o 2 noches seguidas, en realidad ya tendrías que tirarlo a la basura porque ya estaría muy deformado. ¿Vale? Entonces, los cepillos más pequeñitos, 1 o 2 días. Los cepillos moderados, que son los que ya empieza a utilizar el paciente periodontal, pues bueno, te pueden durar bien 1 semana. Y luego, aunque no lo creáis, los pacientes más avanzados, o que se han hecho cirugía, o que han perdido hueso alrededor de implantes, o con determinadas prótesis, ya utilizan cepillos muy gruesos, como hacen como este, o este, que ya es una pasada, pero yo tengo muchos pacientes que lo usan, y estos bien te duran 2 semanas. Los más grandes. Los más grandes, claro, porque son más robustos. Obvio. Y en interdentales, según el perfil de paciente, imagino que hay varios perfiles de pacientes y por ende de utilizarlos diferentes. Sí, aunque hemos estado centrando mucho la conversación o la charla alrededor del paciente periodontal, porque es el que más se beneficia, ¿no?, del cepillo interdental, existen otras tipologías de pacientes donde el cepillo interdental es muy útil. 1. El paciente de ortodoncia, muchas veces, o casi siempre chavales, un problema les cuesta muchísimo, pobrecitos míos. El cepillo interdental, estos un poco finos como el azul o el verde, lo pueden pasar entre el bracket y el alambre y les sirve muy bien para quitar restos de comida o incluso arrastrarlos al lado de bracket, que también es una superficie, el bracket es rugoso, ahí se queda también mucha comida y limpiarla es difícil. Pues con el cepillo interdental entre arco y diente van súper bien. Luego, importantísimo, porque en verdad están al nivel, el paciente de implantes. El paciente de implantes, sobre todo si es un paciente periodontal, tiene riesgo de perder hueso alrededor del implante. Igual que se pierde hueso alrededor del diente y eso es una periodontitis, se puede perder hueso alrededor del implante y eso es una periodontitis. Pero hay una cosa muy importante, que es que sabemos tratar muy bien la periodontitis porque estamos tratando una superficie lisa, que es la raíz dental, pero no sabemos tratar muy bien la superficie de un implante porque es una superficie rugosa, donde las bacterias viven a sus anchas, una vez lo colonizan. Con lo cual, siempre el objetivo es prevenir, pero en implantología es crítico. Entonces, cuando colocas implantes, la clave hoy en día y la palabra que sale en todos los congresos actualmente cuando se habla de implantología es higienización. Es decir, hemos de ser capaces, los dentistas y los implantólogos en particular, junto con el protésico, de generar prótesis que sean higienizables. ¿Eso qué quiere decir? Prótesis que permitan pasar elementos de higiene interdental. Y esto que parece una obviedad, ahora cuando os lo cuento, no pasa en absoluto. Es muy común que en odontología todavía se hagan prótesis completamente selladas respecto a la encía, porque da la sensación de que entonces son más estéticas, simulan mejor la anatomía. Claro. Pero cuando están tan selladas, cuando están tan adaptadas a la encía, no permiten el paso de cepillos interdentales. Y entonces el riesgo de periimplantitis se multiplica. Claro. Con lo cual, en o higiene interdental, no os enfadéis, no os disgustéis si vuestro dentista, para un cepillo como este, que no necesitáis una bestialidad, si vuestro dentista os ha dejado un espacio adecuado para pasar un cepillo como este, lo ha hecho muy bien. Luego, seguimos, perdón. Es que este tema, lo del implante, a mí me interesa mucho porque es un problema muy grave que tenemos hoy en día en las consultas dentales. Tenemos también el paciente protésico. El paciente protésico significa un paciente que lleva coronas en su boca, ya sea que esas coronas están aguantadas por un implante, ya sea que esas coronas están aguantadas por diente. Y esas coronas también generan unos espacios. Y la lógica sería la misma que he explicado antes. Se requiere cierto espacio para poder pasar los interdentales. Si el paciente está perdiendo hueso con enfermedad activa o ha perdido hueso desde que se le hizo la prótesis, esos espacios habrán aumentado y, por lo tanto, el paciente debe modificar el tamaño del cepillo para cumplir con lo que hemos explicado. Muy bien. En casos de sangrado, doctora. Este es otro tema importantísimo. El cepillo interdental, yo me paso el día hablando de cepillos interdentales porque me encantan, pero es que una de las cosas maravillosas del cepillo interdental es que es un elemento de monitorización. Uno puede pensar que tiene la boca sana porque se cepilla y no le sangra,
y de pronto pasar el cepillo azul, que nos entra a casi todos, y de pronto ver que le sangra en todos lados. Y entonces ahí es cuando te das cuenta de que no estabas tan bien como te creías. De que tienes un poco de gingivitis, pero como las cerdas, los pelitos del cepillo normal no son capaces de incidir en esos puntos, no te lo han expresado. Y es cuando de pronto pasas el cepillo interdental que dices, wow, no estaba tan bien. Y esto mismo al revés. Si cuando tú te cepillas los dientes y pasas el interdental, nada sangra, puedes estar seguro de que estás bien. Excepto si eres fumador. Cuando eres fumador, la encía no sangra. O no sangra con la naturalidad. Iba a decir facilidad, pero no. Con la naturalidad con la que te sangra cuando tú no fumas. Empiezo. Cuando tú no fumas y la encía está inflamada y tú la tocas, sangra. Y eso va muy bien porque entonces tú dices, ostras, me está sangrando la encía y vas al dentista y dices, me sangra. Es una alerta. Es una alerta. Pero en el paciente que fuma esto no pasa. Con lo cual ellos vienen al dentista en estadios mucho más avanzados de su enfermedad. Por ejemplo, cuando los dientes ya se les empiezan a mover o cuando ven que se les han abierto muchos espacios entre los dientes, porque ese primer signo de alerta que era el sangrado no lo tienen. No lo tienen. Yeah. Entonces, si tú eres una persona no fumadora y quieres hoy mismo testear si tu encía está bien, selecciona un cepillo adecuado, prueba, pásatelo y mira a ver si está bien. Ya lo vemos. En caso, en la farmacia, estando en la farmacia, y hay un sangrado al empezar, ¿cómo puede gestionarlo la farmacia? Claro. Un poco continuamos con lo que estábamos diciendo antes, que quería acabar, o sea que me va súper bien esta pregunta. Cuando tú tienes una gingivitis, que es la inflamación de la encía, tú mismo te la puedes tratar con una higiene adecuada. Eso quiere decir que si tú has ido hoy, después de ver esta charla, a coger tu cepillo interdental y ves que sangras, no te preocupes, significa que tienes gingivitis. ¿Cuál es el tratamiento? Precisamente lo que estás haciendo. El cepillo normal más el cepillo interdental. Pásatelo por las noches durante 3-4 días y verás cómo progresivamente el sangrado va disminuyendo hasta que llegará a un punto, si esa gingivitis no es muy galopante, hasta que llegará a un punto en el que el sangrado habrá cedido. ¿Por qué? Porque en esos 3, 4, 5, en esa semana que tú has estado cepillando ese 40% de superficies, ya has conseguido eliminar las bacterias que en esas superficies había, la inflamación desaparece. Ya desaparece. Y los errores más habituales que se cometen en cuanto al cepillado, el tamaño correcto, no sé. El error más típico es un tamaño correcto. Y normalmente no por exceso, sino por defecto. El paciente tiende a utilizar un cepillo mucho más pequeño del espacio que tiene, porque nadie quiere reconocer que cabe este cepillo, pero os cabe. Sí que cabe. Entonces, muchas veces el paciente es muy optimista y tira pues a estos, o incluso a los naranjas, muy pequeñitos, y se va con estos. Entonces, el cepillo no está haciendo la función para la que está diseñado. ¿Y cómo lo evitamos desde la farmacia entonces? Bueno, yo creo que hay que hacer buenas preguntas, ¿no? Que yo creo que el farmacéutico está muy acostumbrado. La primera pregunta es si ha utilizado cepillos interdentales antes. Entonces ahí ya pues tenemos como un poco la batalla ganada. Bueno, un primer paso no dado para abordar al paciente. Si tiene o no tiene un diagnóstico de enfermedad periodontal, porque si lo tiene, entonces ya directamente nos iríamos como a la parte media, ¿no? De la tabla, no a los más pequeños. Y la siguiente pregunta es ver los espacios, a lo mejor entre los dos, y entonces empezar siempre precavidos. En el caso de dudas, el más pequeñito, porque no queremos que se haga daño. Claro. En fin, en casos prácticos tenemos entonces el paciente con sangrado al limpiar las encías. Vale, esto ya lo hemos explicado. Esto ya lo hemos explicado. El paciente que se cepille con el interdental unos días. Y igual que el paciente con ortodoncia, también desde la farmacia podemos tratar de que este paciente pueda utilizar los cepillos interdentales como herramienta para optimizar su higiene. Le irá muy bien para ser un alivio, sí. Pero en cuanto a las personas mayores que tienen movilidad reducida, en ese caso práctico, ¿cómo se maneja?
La higiene oral es un desafío siempre en el paciente adulto, bueno, en el paciente senior, vamos a decir, Sí. más aún si ya es un paciente con algún tipo de enfermedad o problema motriz, etcétera. Entonces, el cepillo interdental es difícil, pero en todo caso es más fácil que el hilo. Claro. ¿Vale? Sí. Muchas veces estos cepillos interdentales no se los van a usar ellos o no deberían usarlos ellos, deberían usarlos los cuidadores, pero no es fácil. Y además, si el paciente, por la razón que sea, no puede acudir a las higienes periódicas como tener la encía muy inflamada y a lo mejor periodontitis, el cepillo interdental puede resultar una herramienta muy escandalosa. Entonces, mi recomendación es que se intente utilizar, ya sea el propio paciente o alguien que le asista, y si ven que pasadas pues esta semana que hemos dicho de utilizarlo, la inflamación no ha cedido, debería visitar a un dentista. Claro. Finalmente, doctora, 3 consejos claves que nos pueda dar para que en el mostrador de la farmacia podamos optimizar esto. 1. Interiorizar la idea de que el cepillo interdental es obligatorio si queremos tener el 100% de las superficies orales cubiertas. 2. El tamaño importa, prueba, cómprate un par, testea y de allí ves cómo mejorando tu técnica y tu acierto. Y 3, que el sangrado inicial no sea una barrera, al contrario, que sea un desafío a ti mismo para intentar solucionarlo tú solo con los cepillos interdentales. Y si tuviera que resumir en una frase el uso de cepillo interdental. Claro, y yo diría que recomendar un cepillo interdental no es solo escoger un tamaño, es una oportunidad para monitorizar el estado periodontal del paciente. Y que se haga una rutina. Y que sea una rutina. Definitivamente. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias por todo. Nada, a mí me encanta hablar de este tema, ya lo habéis visto, ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós. Adiós.